Gracias a todos, a todas, a todes. Sobre todo a Belén también, que está haciendo un trabajo que creo que es impresionante, un trabajo que tiene una calidad que debió haber sido impulsado por el Estado y ha sido impulsado por nuestras mismas organizaciones y que lleva esa impronta, ¿no? Esa impronta porque es escrito por nosotros y por nosotras y relatado por nosotros y nosotras, que es lo que siempre hemos querido. Bueno, ya Fabi dijo algunas cosas que me gustaría aclarar sobre los 30.400. Los 30.400 son un símbolo. No han sido 400 personas, un número cerrado de personas LGTB que han sido desaparecidas, secuestradas durante la dictadura. Las levantamos como un símbolo. En el 83, cuando se formó la CONADEP, fueron denunciadas 9.000 personas como desaparecidas. Hoy sabemos que se acercan a los 30.000, otro símbolo. No ha sido una cifra cerrada de 30.000 desaparecidos. Este símbolo, nosotros le agregamos esos 400 como símbolo, no son números cerrados, ¿no? Y por ese lado a veces nos corren, y aclarar que evidentemente cuando hablamos de estos 400 hablamos de forma simbólica, no de forma de un número cerrado. Es más, si hacemos una proyección entre esos 9.000 y 400 personas denunciadas por haber sido desaparecidas, por pertenecer a la población LGTB, el número, haciendo una proyección matemática muy mala, ¿sí? Sin ninguna certeza estadística, debería llegar a los 1.300, 1.400 personas LGTB desaparecidas. Yo lo que les puedo contar primero es, entre todos estos documentos que Gaby nombró y que me parecen exquisitos, porque uno también ve en los documentos la riqueza de poder reconstruir la historia, qué es lo que pasó con los varones trans también. En eso yo voy a aportar sobre mi vida personal. Mi vida personal no existiría si no existieran las mujeres trans. Mi familia nació junto con las compañeras trans. No puedo entender mi identidad sin la identidad de las compañeras y las mujeres travestis en esa época. No existía el término trans, como no existía el término de varones trans. Cuando yo empecé a manifestar mi identidad, yo nací en el 73, pasé la dictadura como varón trans y seguí manifestándome durante la democracia, y ahí conocí lo que era el calabozo, la cana, las comisarías y demás. Y como dice la compañera Gaby, Fabi, en los documentos, hay uno que redacta El Caudillo, que era el órgano de difusión del Ministerio de Bienestar Social de la Nación durante la época de López Rega, Isabel Perón, en donde habla de nuestras identidades como varones, conocidas o identificadas como mujeres, ¿no? Y dice, en una parte, lo voy a tratar de citar textual, pero no lo tengo textual. Las mujeres también hacen su corazoncito, editaron una revista mitad tortilla, mitad marxismo. Mujeres bebedoras de hormonas, con pelo en el pecho, que se suben a las motos como hombres, que piensan como hombres y que en más de una oportunidad han asesinado a policías y soldados. Hay que terminar con los homosexuales, erradicarlos y matarlos. Creo que la cito lo más textualmente posible. Esas identidades no tenían nombre y son las identidades que hoy podemos nombrarnos como identidades de varones trans, ¿no? Que hemos existido y que hemos sido leídos y leídas de distintas formas porque no existió la manera de nombrarnos a todos y a todas. Yo vengo aparte de una familia de desaparecidas, mi viejo está desaparecido, gran parte de mi familia está desaparecida. Mi abuela fue una de las viejas que salió a dar vueltas por la plaza para pedir la aparición con vida de su hijo. Y quiero hablar un poco sobre los organismos de derechos humanos, porque yo empecé mi militancia dentro de los organismos de derechos humanos. Empecé mi militancia en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, y luego en Hijos Córdoba. Y hoy estoy fuera de los organismos. Y creo que los organismos tienen esta impronta, ¿no? Una impronta que es una realidad, que es la realidad de la construcción familiar. Salieron las madres a pedir por sus hijos, pero nosotros y nosotras no teníamos por lo general madres, como dijo Belén. Madres que salieran a pelear por nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras no tuvimos hijos. Entonces, no existió una organización hijos que reclamara por nosotros y nosotras. Y se construyeron los organismos de derechos humanos en base a esta estructura familiar
familiar heterocisnormada, el padre de familia, la madre de familia que fue desaparecida, que tuvo un hijo en la clandestinidad, que el hijo fue apropiada. Historias reales, pero historias que nos invisibilizan a nosotros y nosotras, ¿no? Y nos dejan en un lugar absolutamente distante, porque esta construcción tuvo estas características. Y cedimos nosotros la propiedad, nosotros como sociedad, ¿no? Estoy generalizando, cedimos la propiedad de la memoria a los organismos. Y la memoria debe haber sido una construcción colectiva. Y Gaby, creo que decías, y rescato lo que decías, cuando yo estaba dentro de los organismos, cuando teníamos que relevar los desaparecidos de la JUP, todos nos poníamos a relevar los desaparecidos de la JUP. Cuando teníamos que relevar los desaparecidos de Montoneros, del PRT, del PC, todos laburábamos en eso. Cuando teníamos que relevar los desaparecidos de la población LGTB, que vengan las orgas LGTB y que hagan ese trabajo, porque no es de nosotros y de nosotras, ¿no? Recién me llega un comunicado de Hijo Salta, recién te lo acabo de mandar a vos, Cristian, hace minutos, en donde Hijo Salta dice que el 30.400 en realidad está de alguna manera separando las poblaciones que fueron víctimas de las dictaduras, que todos somos 30.000. Y ese hashtag que circula por los organismos, son 30.000, son 30.000, yo no lo puedo dejar de leer como un hashtag que nos apunta o apela a nosotros y nosotras, ¿no? Los que pertenecemos a esta población LGTB. Porque yo me tuve que ir de los organismos. Porque siempre dije, bueno, sí, 30.000 o 30.400, ya a esta altura no me importa. Me importa cuáles son las políticas públicas que se llevan. Entonces, si en los sitios de memoria yo no veo una trabajadora trans y travesti, si en los sitios de memoria yo no veo una militante lesbiana o un militante marica, si cuando se pregunta sobre los campos de concentración, no se pregunta si vieron a una travesti en ese campo, si vieron a una militante lesbiana, a un militante gay en esos campos. Cuando los interrogatorios nos invisibilizan, cuando la búsqueda por la memoria nos invisibiliza, cuando no existe, hasta ahora no ha subido un palco de un 24 una mujer trans, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué 30.000 versus 30.400 estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando de un símbolo que recupera esto de la invisibilización absoluta de la población LGTB. Y es hasta obsceno decir por primera vez este año, o el año pasado, una compañera trans pudo querellar en un juicio por delito de lesa. ¿Y por qué pudo querellar? Porque vio un parto. Si no, no hubiese sido querellante. Porque vio un parto, hoy la compañera puede ser querellante en el juicio del Pozo de Banfield, ¿no? Y obviamente esto, si nosotros seguimos la lucha, va a ser la puerta que abra un camino para que las compañeras, los compañeros, les compañeres sean reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado. También me cuesta leer cómo en algunos sitios, por ejemplo en la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata, se sigue diciendo que no hubo un plan sistemático de desaparición y exterminio de la población LGTB, cuando tenemos todos los documentos que lo prueban, ¿no? Y hubo un plan sistemático de desaparición y exterminio que no terminó, nunca terminó, que lo seguimos padeciendo hasta ahora. Entonces, si hablamos de la memoria como un privilegio cis heterosexual, no, es un derecho. La cosa es que la dictadura siguió ejerciéndose desde muchas formas, aun cuando llegó la democracia. Siguió ejerciéndose en los poderes económicos, en la población civil, en la iglesia, ¿no? Tenemos todas estas patas de la dictadura que nunca fueron llevados a tribunales a declarar, ¿no? La iglesia, por sobre todo. Tenemos acá en Córdoba el Buen Pastor, la cárcel de Buen Pastor, un centro clandestino de detención que estaba a cargo de las monjas, y ni una monja se sentó en un tribunal para explicar lo que sucedió en esos centros. En esos centros, que por ejemplo acá en Córdoba, uno de los hechos más relevantes fue la fuga del Buen Pastor. La fuga del Buen Pastor es una historia que se cuenta hasta romántica de cómo se fugaron las compañeras de ahí. Y no se cuenta que hubo una lesbiana ahí detenida, que fue la encargada de poner el cuerpo y distraer a los que estaban en las garitas arriba, y puso el cuerpo, ¿no? Para que se distrayeran y no dispararan a las compañeras que se fugaban. Y nadie cuenta eso.
Nadie lo cuenta en público, lo contás en privado. O no se cuenta cómo los compañeros gays, trans, travestis de la UP1, de la cárcel San Martín, eran los que facilitaban que se intercambiara información entre el afuera y el adentro, y que cuando eran descubiertos eran asesinados. Y no se cuenta en la historia. O sea, aparte de invisibilizarnos, no cuenta la historia, la participación activa que tuvo este grupo dentro de muchos otros circuitos, no solamente del secuestro, sino la participación en los campos, en los centros de detención. ¿Qué pasaba? ¿Qué mecanismos se generaban humanitarios dentro de estas situaciones? Que son absolutamente invisibilizados. Invisibilizados por personas que no es que estén muertas, están vivas. Los ex detenidos están vivos. Y aún a mí me causa mucho dolor el tener que discutir con compañeros expresos políticos si una travesti, si una marica, si una lesbiana fue preso por esa política. Me cuesta muchísimo tener que discutir y que te digan no. Y vos decís, ¿por qué? Porque no militaban. Desconocer primero organizaciones como el Frente de Liberación Homosexual, como Nuestro Mundo, como organizaciones que vienen batallando desde la década del 20, los anarquistas que se empezaron a reunir cuando empezaron a aparecer los edictos policiales en la década del 30. Pero aparte, nuestros cuerpos son cuerpos que militan, nuestras identidades son identidades que militan. Aunque la compañera trans o el compañero trans sea facho en su forma de pensar, nuestros cuerpos son cuerpos revolucionarios que no rompen la hegemonía, ¿no? Y fuimos víctimas de esta persecución que intentó implantar un modelo de familia, un modelo de sexualidad, un modelo de identidad, ¿no? Occidental y cristiano. Yo sigo pensando que hay cosas muy importantes, que debemos seguir insistiendo en que esto cambie, ¿no? No puedo entender cómo en los sitios de memoria sigo diciendo no hay trabajadores y trabajadoras trans, y creo que ahí es los lugares donde debemos incidir. Esa es la disputa que debemos dar. No puedo entender que los relatos sobre compañeras y compañeros trans, ¿no? Los aportes de Belén y todo el laburo que está haciendo con todo el grupo de compañeras y compañeros desde el archivo de la memoria trans, y el Estado no se comprometa, ¿no? A recoger ni siquiera esos testimonios que el archivo de la memoria trans tiene, ¿no? Eh, Hablábamos, Belén, sobre el caso de Janet. Janet, una mujer trans, que aparte revela cómo era el circuito de laburo, porque cuenta cómo laburaba en los cabarets y se pasaba de provincia en provincia junto con la compañera que está en París y sobrevivió. Una historia muy rica para investigar, para hacer memoria de historia, ¿no? Y que hasta ahora nunca fue reconocida como desaparecida, a pesar de que su sobrina viene batallando y tiene todos los papeles que son requeridos para que una persona sea reconocida como desaparecida, los tiene todos, ¿no? Pero hasta hoy no fue reconocida como desaparecida. Hoy lo toma una fiscal como Ana Oberlin, a quien yo respeto y quiero muchísimo, quien lleva adelante el caso del pozo de Banfield, eh, y se encargó de darle tránsito a ese expediente que ojalá sea reconocido. Pero bueno, en ellas todos nosotros y nosotras quienes vivimos la dictadura, yo voy a terminar contando una historia simple. Belén decía que en el cuerpo no se pueden olvidar violaciones, torturas y exilio. Nuestro cuerpo está marcado. Los que hemos vivido la década del 70, 80, 90, nuestro cuerpo está marcado por eso. Ninguno de nosotros y de nosotras zafó de la violación, la tortura y el exilio, aunque tuviésemos que exiliarnos dentro de nuestro país, ¿no? Yo la primera vez que caí en cana fue a los 15 años, y por eso no puedo entender la vida sin mis compañeras trans. A los 15 años caí en cana por una racia que hubo en un boliche, y se llevaban a las mujeres trans y alguien señala y dicen, ven ese pibito que está ahí, es una mujer. Me llevaron a la comisaría. En la comisaría me violan, que era la práctica común, me cagan a palos, bueno,
las prácticas comunes que pasaban con nosotros y nosotras. Después de esa bienvenida que nos daba la cana, a mí me tocaba ir con las mujeres en la misma comisaría y a las compañeras trans con los varones. Y las compañeras trans hicieron dar otra paliza para que yo a los 15 años pudiese quedarme con ellas, porque si me quedaba con las mujeres me iban a entrar a violar de nuevo, entonces me quedaba protegido con las compañeras trans. De esas 20 compañeras trans más o menos no queda viva ninguna. Yo creo que acá hay una cuestión de humanidad, hay una cuestión de solidaridad, más allá de plantearnos esto, es una sociedad que sigue legitimando la tortura y el exterminio de muchas maneras, porque no solamente se extermina y se tortura cuando se ejerce daño físico, sino también se extermina cuando no se ejercita la memoria, cuando se invisibilizan los casos, cuando nos peleamos entre un número, 30.000 o 30.400, cuando ninguna mujer trans, como digo, subió a un palco un 24 de marzo para hablar como hablaron todos los expresos de las distintas organizaciones y identidades que fueron secuestrados y desaparecidos. Así que bueno, nada más.